damos gracias, Señor. Una vez más en esta tarde, Padre. Oh Dios del cielo, verdaderamente, Señor, ese día en el Calvario, Padre, debería ser recordado, Señor, cada día en la vida del creyente, Señor. Oh Padre Celestial, creemos eso con todo nuestro corazón, Padre. Es algo, Señor, oh Padre Celestial, triste, doloroso, pero era necesario, Señor, oh Padre Celestial, que eso sucediera, Señor. De otra manera estaríamos perdidos, Señor. De otra manera no habría ninguna oportunidad para nosotros, Padre. Oh Dios del cielo, jamás podríamos tener un nuevo nacimiento. Jamás podríamos tener al Espíritu Santo en nosotros si no hubiera habido ese día en el Calvario, Señor. Padre Celestial, pero verdaderamente, como dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros. Él tuvo que pagar un gran precio, un gran costo, para que esto pudiera suceder. Padre Celestial, saber que todos estamos muertos en delitos y pecados, Señor. Oh Padre Celestial, pero a través de ese Calvario, Señor, tú quitaste todas nuestras culpas y nos has retornado a perfección de nuevo, Señor. Porque con una sola ofrenda de ese día en el Calvario, tú hiciste perfecto para siempre a los santificados. Gracias, Señor, te damos. Quédate con nosotros en esta tarde. Bendice este servicio, Señor. Bendice a todos mis hermanos y hermanas aquí presentes. Oramos también por nuestro hermano Junior y su esposa también. Que tú les bendigas a ellos grandemente, Señor. Ayúdales, Padre. En esta tarde, Señor, oh Dios del cielo, podamos poner nuestra mirada en el Calvario. Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre Celestial. Toma control de este servicio, del inicio hasta el fin. Bendice a los hermanos a través de la grabación. Señor, ayúdales a ellos, Padre, y suple cada necesidad de ellos, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les bendiga a nuestro hermanito Junior y su esposa, verá, aquí con nosotros en esta tarde. Y damos gracias al Señor por este momento que nos concede llevar a cabo este servicio. Y así vamos a tomar nuestras Biblias en Mateo 27. Mateo 27. Y vamos a comenzar con el versículo 27. Vamos a leer, ¿verdad?, un poco este pasaje hasta el 51. De eso fue, ¿verdad?, que se cantó ese último canto de esto que vamos a leer aquí. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona
tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, a uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si lo quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria al Señor. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
el centurión y los que estaban con el guarda, con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Dios bendiga su palabra, hermanos, y pueden tomar asiento en esta tarde. Es bastante, ¿verdad?, doloroso, hermanos, leer estos pasajes, estas escrituras, saber, ¿verdad?, que todo eso fue por usted y por mí. El herido fue por nuestras rebeliones y molido fue por nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos hablar, ¿verdad?, un poco en esta tarde sobre aquel día en el Calvario. Hay muchos temas, ¿verdad?, que pudiéramos hablar, hay muchas cosas, pero queremos hablar, ¿verdad?, de esto y hacer remembranza, hermano, de este gran acontecimiento. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, el Calvario, dice él aquí, el Calvario debería ser recordado cada día. Amén, hermanos. No solamente verá en estos días, sino todos los días. Saber, hermano, que si eso no hubiera sucedido, usted y yo estaríamos perdidos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, él dice aquí: hemos oído tanto al respecto. Hemos leído tanto al respecto. Los predicadores han predicado sobre ello desde el principio del tiempo. ¿Verdad? Todos los profetas, desde Moisés en adelante, desde el Génesis, predicaron, ¿verdad?, de ese día. Los cantores, ¿verdad?, como David en los Salmos, cantaron, ¿verdad?, de ese día. Bendito el nombre del Señor. Entonces, los profetas, ¿verdad?, lo predijeron por 4000 años. Que eso, ¿verdad?, sucedería. Alabado sea el nombre del Señor. Es un día, hermanos, tan importante. Alabado sea el nombre del Señor. Porque de ese día, hermano, dependía todo nuestro futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Es uno de los días más importantes de todos los días. El Calvario, hermanos, yo pienso que es bueno que nosotros vayamos al pasado. Es decir, nos remontemos, verá, más de 2000 años atrás y lo examinemos. Y veamos exactamente qué significa para nosotros ese día. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Estamos aquí, verá, para aprender de ello. Para ver, hermano, lo que ese día es para nosotros.
lo que Dios ha hecho por nosotros y ver, ¿verdad?, lo que Él ha prometido hacer, bendito el Señor, por nosotros. Y para eso, hermano, es que nosotros venimos a la iglesia. Gloria al Señor. Él dice, esa es la razón que el predicador predica. Esa es la razón que el estudiar, hermano, y meditar en las Escrituras, buscando inspiración, ¿verdad? Hablando del ministro, es porque él es un siervo público para el pueblo de Dios. Y él está tratando de encontrar algo que le diría a su pueblo, algo que los pueda ayudar. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Si este día, hermanos, es tan importante, si es uno de los días más grandiosos, alabado sea el nombre del Señor. Verá, todo hermano verá lo que decía la ley, lo que decían los profetas, lo que decían los salmos, en él se cumplió en ese día. Recordemos, verá, aquellos caminantes de Maús, cuando ellos se encontraron con él, y él, verá, les reprochó y le dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer lo que la ley, los profetas y los salmos hablaron de mí. Todo eso se tenía que cumplir en él y culminar en el Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora dice, miremos tres cosas diferentes que ese día, hermanos, significa para nosotros. Pudiéramos hablar de muchas cosas. Bendito el nombre del Señor. He escogido, dice, tres diferentes cosas vitales que queremos mirar por unos cuantos minutos. Lo que significa el Calvario para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces, la gran cosa importante que el Calvario significa para nosotros. Gloria al Señor. Eso es, hermano, que concluyó la cuestión del pecado de una vez por todas. Gloria al Señor. Repito, eso concluyó la cuestión del pecado de una vez por todas. Por eso dijo Isaías, ¿verdad? El herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso lo concluye. Hermano Branham dijo, verá, si Jesús estuviera aquí parado físicamente y usted estuviera perdido y viniera a él y le dijera, Señor, sálvame. Él lo quedaría mirando y le diría, yo ya lo hice, solamente créelo.
Si usted estuviera enfermo, hermano, y estuviera aquí, verá, muriendo, y viniera a él y dijera, Señor, sáname. Él dijo, él la quedaría mirando a usted y le diría, yo ya lo hice, solamente acéptalo. Amén, hermanos. Eso concluye la cuestión del pecado de una vez por todas. ¿Verdad? Fue una expiación completa. Una expiación completa para traernos sanidad espiritual y sanidad física. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, el hombre, desde el principio, fue encontrado culpable del pecado. El pecado fue una pena, hermanos, que ningún hombre podía pagar. Como hemos hablado de estos cultos anteriores, ninguno, ni Abraham, ni Moisés, gloria al Señor, verá, ninguno, ni la ley, nadie podía hacer eso. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Moisés falló. Abraham falló, como vimos en los cultos anteriores. Miramos, verás cómo Moisés se glorió ante el pueblo cuando el Señor le dijo, habla a la roca y dará su agua. Y él la hirió por segunda vez y se glorió delante del pueblo. Y él allí falló. Gloria al Señor. Y Dios lo llamó y le dijo, mira, por cuanto esto hiciste y no me diste a mí la gloria, podrás ver la tierra, pero no entrarás en ella. Abraham, nuestro padre de la fe. ¿Verdad? Como hablamos en los cultos anteriores, cuando él se salió de esa tierra y se fue a Gerar, él era un descarriado allí. Él era un caído allí. Y en esa condición caída llegó a recaer. Al punto, verá, que él pudo entregar su propia esposa a otro hombre. ¿Verdad? Ya conocemos la historia, ¿verdad? Cómo Abimelech le preguntó a él qué era de él y él dijo, es mi hermana. ¿Me puedo casar con ella? Sí, te puedes casar con ella. Y eso, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Rompía el ciclo de la simiente. Recordemos que la simiente iba a venir por Sara, hablando de Isaac, quien era el tipo perfecto de Cristo. Gloria al Señor. Y Dios tuvo que intervenir para que ese hombre no tomara esa mujer. Abraham, nuestro padre. Y como dice la Biblia, era en resumido, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Gloria al nombre del Señor. La pena del pecado era muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos fuimos concebidos en pecado, formados en maldad. Venimos al mundo hablando mentiras.
Por lo tanto, no había ninguno de nosotros que fuera digno. Ninguno. Ni los reyes, ni los patriarcas, ni los profetas. Nadie. Por lo tanto, Dios no podía encontrar uno en la tierra que fuera digno. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Así que uno de nosotros no podía redimir al otro. Tenía que venir, hermanos, de otra parte. Por lo tanto, cuando el hombre realizó, ¿verdad?, aquello que estaba separado de su Dios, él llegó a ser un vagabundo. Gloria al Señor. Ellos lloraron, ellos clamaron. Bendito el nombre del Señor. Se afanaron, vagaron por las montañas, por los desiertos, buscando esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque el hombre sabía, hermano, que había venido de algún lugar. Bendito el nombre del Señor. Y si alguna vez regresaba a la presencia de Dios, él sabía que él podía hablar con Dios. Pero no había manera de regresar. Como vemos en la Escritura, ahora en Génesis 3, cuando él fue expulsado del huerto, Dios puso querubines para guardar el camino de regreso al árbol de vida. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, el hombre se perdió. Él no sabía en qué dirección voltear. Solo optó por vagar, tratando de regresar a ese lugar. Algo dentro de él le decía que provenía de un lugar que era perfecto. Amén, hermano. Y no hay persona aquí en esta audiencia visible, dice. No hay una aquí, hermano, o en alguna otra parte que no busque esa perfección. Sabemos que ese es nuestro clamor diario. Todos los días. Señor, dame esa perfección. Yo quiero esa perfección. Yo quiero ser como Él. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando usted sana de una enfermedad, usted tiene más cuenta que pagar. Es decir, se sana de una cosa y se enferma de otra. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y cuando menos piensan, dice, sus cabellos se tornan grises. Entonces, hay algo en usted que desea regresar a ser jóvenes.
Siempre hay algo todo el tiempo, constantemente. Debido, ¿verdad?, a esa onda de pecado. Pero en su corazón, debido a que usted buscan eso, muestra que hay una perfección en alguna parte. Como dice la Escritura, porque hay un abismo que clama a otro. Y hay un abismo que puede responder a ese clamor. Entonces dice aquí, los seres humanos lo intentaron por todas las edades. Ellos lloraron por ello, clamaron por ello. Ellos hicieron todo lo que podían hacer. ¿Verdad? Usted puede leer Hebreos 11, pero todavía no lo encontraron vagando por el mundo. Hasta que finalmente, un día, ese fue aquel día en el Calvario. Hubo uno, hermanos, que descendió de la gloria. Amén, hermanos. Uno que podía decir, salí de Dios, he venido al mundo. Ahora dejaré el mundo y regresaré a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Un hombre verá, un hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino de la gloria. Y el Calvario fue formado. Ese fue el día, hermanos, que el precio fue pagado. El precio fue pagado y la cuestión del pecado fue concluida para siempre. Y abrió, hermano, camino para esta cosa por la cual estamos hambrientos y sedientos. Eso trajo un lugar de satisfacción. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Habían habido muchos letreros que apuntaron a ese día, ¿verdad? Desde el Edén. Cuando Dios mismo, ¿verdad?, sacrificó ese cordero por Adán y Eva. Para que a través de esa sangre hacer una expiación por ellos. Y cubrirlos con sus mismas pieles. Abel, cuando él sacrificó ese cordero, él hizo como Dios. Porque la naturaleza de Dios estaba en él también. Hizo como Dios, ¿verdad? Él estaba apuntando hacia el Calvario. El profeta, cuando Abel tomó ese corderito y lo sacrificó en el altar, cuando él cortó su yugular y ese corderito, hermano, verá, pateaba y daba balidos en un lenguaje que Abel no podía entender. Pero eso estaba apuntando ese día en el Calvario.
cuando él estaba muriendo ahí en el Calvario, y él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Él habló en una lengua que ninguno de ellos pudieron entender. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces todo, ¿verdad? Esos letreros apuntaron a ese día. Muchos grandes tipos. Había sido tipificado por medio del cordero, por el buey, por la tórtola y todas estas cosas. Gloria al nombre del Señor. Pero aún en la vida de José apuntó hacia ese día. Bendito el nombre del Señor. En la vida de Abraham e Isaac, cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo, ofrécemelo en holocausto. Gloria al Señor. Y Abraham sacó a Isaac, agarró la leña, verá, como decimos nosotros, quizá hizo algún manojo y lo colocó sobre los hombros de Isaac. Y ellos comenzaron a subir el monte Moria, donde él iba a ser sacrificado. ¿Qué estaba haciendo ahí? Apuntando hacia el Calvario. Abraham, tipo de Dios, ofreciendo a su propio hijo, su único hijo. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Muchos letreros. Pero aún dice, eso no pudo romper el pecado. Esa cadena que nos ataba. No pudieron romper ese agarre de nosotros, ¿verdad? Llamado muerte. Porque Satanás poseía la tierra. Gloria al Señor. Pero recordemos que Él se la ofreció a Jesús sin pagar el precio por ella. Pero Jesús no aceptó eso porque Él tenía que pagar ese precio. Tener ese día en el Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios la puso de nuevo en las manos del hombre, un camino de regreso a lo que él está buscando. Ese camino para regresar a Dios. Vamos a leer aquí, hermano, ¿verdad? Esta escritura para que entendamos, ¿verdad? Esto que queremos decir aquí. Génesis 3. Gloria al nombre del Señor. Hechos 3, 24, 23 y 20, al 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, donde ellos tenían comunión con Él, donde ellos podían hablar con Dios eternamente y donde ellos, ¿verdad?, estaban destinados a nunca morir. Pero recordemos que ese pacto estaba bajo una condición. Bendito el Señor. ¿Verdad? El día que de él comiere, ese día morirás. Hablando de ese fruto. Dice aquí la Escritura
para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero porque Dios sabía que si él regresaba y tomaba de ese árbol, volvería a vivir eternamente. Pero no podía regresar hasta que ese pecado fuera arreglado o pagado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, verá, el hombre perdió ese camino. Se convirtió errante. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando Jesús vino, Él abrió ese camino. Gloria al nombre del Señor. Él abrió ese camino para que el hombre pudiera regresar a Dios. Amén, hermanos. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero para eso tenía que haber un día en el Calvario. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Así que cuando Él quebró ese espinazo de Satanás en el Calvario, el espinazo del pecado, de la enfermedad, de todo ser mortal en la tierra, y Él lo llevó, hermano, dentro de la presencia de Dios, con los pecados perdonados. No voy a entrar mucho en esto. Recuerde que después que Él resucitó, subió a los cielos y se presentó delante de Dios. Porque si Él era aceptado, nosotros éramos aceptados. Y después que Él regresó, hermanos, Él dijo, yo soy aquel que estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Y por cuanto yo vivo, también vosotros viviréis. Porque Dios lo aceptó a Él y aceptarlo a Él nos aceptó a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros pecados están perdonados. Amén, hermanos. Recuerde usted que el hermano Branham predicó perdonado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero voy a tomar aquí, mira, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué produjo esa justificación? Ese día en el Calvario. Amén, hermanos. Aquí mismo en Romanos 5, bendito el nombre del Señor. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre.
Eso lo produjo ese día en el Calvario, donde Él derramó su sangre para nuestra justificación. Justificado en su sangre, por Él seremos salvos. Luego dice, verá el 34 de Romanos 8, ¿quién es el que condenará? ¿Verá? ¿Quién es aquel que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces, más el que también intercede por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Nuestros pecados están perdonados. Están perdonados. Ya no puede Satanás acusarnos más, pero ante Dios. Hay un camino que se abrió para que usted y yo tuviéramos acceso. Como dijo Juan, hijitos, no pequéis. Pero si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hay un acceso. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no puede decir que no es digno, porque usted no lo es. Y usted nunca lo podrá ser, ¿verdad?, por sí mismo. Pero Dios, ¿verdad?, tomó su lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Como vemos en Apocalipsis 5, no había uno digno, pero allí apareció uno que podía desatar esos sellos. Gloria al Señor, y que había sido inmolado ese día en el Calvario. Un cordero ensangrentado. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Él rompió los poderes de Satanás. Gloria al nombre del Señor. Él abrió, hermanos, las puertas de la prisión del infierno. Antes de ese día en el Calvario, nadie podía ir a la presencia de Dios. Ellos morían, iban a un lugar y esperaron allí. Amén, hermanos. Ellos estaban allí, verá, bajo la sangre de toros y machos cabrillos, que no podía quitar ese pecado. Pero cuando vino ese Cordero del cielo, ese Cordero de Dios, Él sí quitó ese pecado. Y Él bajó, verá, a las partes más bajas de la tierra para quitar todos los poderes que Satanás tenía. Él tenía el poder, ¿verdad?, la llave de la muerte y del infierno. Y Jesús le quitó esa llave. Recordemos que cuando Juan lo vio en la isla de Patmos, él dijo: yo soy aquel que estuve muerto,
pero ahora vivo y tengo la llave de la muerte y del infierno. El profeta, Satanás perdió hasta la llave de su casa. Porque su casa es el infierno. Y esa llave le fue quitada. Y eso dio pase que los que estaban allí pudieran también salir. Amén, hermanos. Un tiempo era maravilloso, dice la Biblia, que él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero él también fue al paraíso, donde estaban todos aquellos que esperaban su venida, que buscaron ese camino de regreso. Alabado sea el nombre del Señor. Que buscaban esa ciudad, que buscaban ese lugar perfecto. Los hombres que estaban en esclavitud ese día fueron libertados. Los hombres que una vez estuvieron bajo el temor de la muerte, ya no tienen que temer a la muerte. Un hombre que anhelaba una ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios, él se puede subir en la calzada y fijar su rostro hacia el cielo, porque él está libre. Nuestros pecados están borrados. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Dice aquí, verá, Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo fue eso? Aquel día en el Calvario. El versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos ha resucitado. Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Eso hizo el Calvario por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese día en el Calvario, ese velo fue roto. Amén, hermanos. Leímos aquí, verá, en Mateo 27:51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo. Dijo el mensajero, no fue de abajo hacia arriba. Porque eso podría mostrar que un hombre lo hizo. Pero fue de arriba hacia abajo. Para mostrar que fue Dios quien lo hizo. Recuerde, verá que en el Antiguo Testamento había un velo que le impedía a la gente, hermano, entrar en el lugar santísimo. Ellos sabían, verá, por fe que Dios moraba detrás de ese velo. Pero el camino al árbol de la vida estaba cerrado. Ese velo impedía
poder entrar allí. Amén. Los querubines guardaban ese camino y no le permitían entrar. Pero después de ese día en el Calvario, dice el profeta, esos querubines vienen a usted y lo meten adentro. Alabado sea el nombre del Señor. La apertura, verá, del velo trae al hombre de nuevo adentro de la presencia de Dios, sin pecado en él de ninguna clase. Amén, hermanos. La partida de ese velo establece un camino, hermano, delante de él para la cosa que él está buscando. Dice, el cielo, la gloria, la paz, la vida eterna, todo está delante de usted. Aquel día fue un golpe mortal para el poder de Satanás. Gloria al nombre del Señor. El profeta, yo puedo verlo a él allí, verá al Señor. Él era el Cordero del Edén. Desde la primerísima sombra que salió de él cuando Abel, por fe, ofreció ese cordero. Eso era una sombra. Pero aquel día en el Calvario no fue un cordero de esta tierra. Los corderos de esta tierra nacieron por sexo. Pero este cordero, como no era de la tierra, él no nació por sexo. ¿Verdad? Hablando del Señor Jesús. Él no nació por sexo. Bendito el nombre del Señor. Sino que fue el Cordero de Dios, el que estaba muriendo, envuelto en su propia sangre. Él fue, hermano, cortado, golpeado, escupido, golpeado fuertemente, abofeteado y todo por el mundo. La sangre cayendo, verá, por sus guedejas. Bendito el nombre del Señor. Ahora vea, deberíamos buscar qué significa aquel día. Luego deberíamos ver qué ha hecho aquel día por nosotros. ¿Qué hizo ese día en el Calvario por nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Y ver, hermanos, bendito el nombre del Señor. Ahora, tercero, hermanos, miremos qué debemos hacer nosotros por aquel día. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bendito el Señor. Primero lo deberíamos examinar porque es un gran día, el más grande de todos los días. El precio del pecado fue concluido.
Primero, el precio del pecado fue concluido o fue pagado. Segundo, el poder de Satanás fue roto. El poder de Satanás fue roto y ahora queremos ver qué deberíamos hacer, ¿verdad?, en respuesta a eso. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Cuando Jesús murió en el Calvario aquel día, Él no solamente pagó el precio por nuestros pecados, sino que también pagó el precio e hizo un camino para que nosotros lo pudiéramos seguir a Él. Seguirle a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Primero, ver qué hizo por nosotros. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Usted y yo. Bueno, yo aprecio eso, dice usted. Está muy bien, dice. Pero lo tenemos que aceptar. Y para aceptar, eso es aceptar su persona. Aceptar su persona, que es Cristo en nuestros corazones. Un mensaje dice el profeta: Él viene a cada servicio y Él está cerca de usted, golpeando esa puerta de su corazón para ver si usted abre esa puerta y Él puede entrar. El que abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese día en el Calvario, ese sacrificio perfecto, nos hizo perfecto. Jesús había dicho, verá, sé vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Pero luego, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos 10:14, ese día en el Calvario, cuando el herido fue por nuestras rebeliones, ¿verdad? Esa ofrenda, por una sola ofrenda, nos hizo perfecto para siempre. Hebreos 10:14. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que ese día hizo por usted. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Quiero cerrar con esto, ¿verdad? Porque tenemos la comunión. Nosotros lo miramos y decimos, oh sí, eso está bien. Dice, eso no es. Mire, si eres hijo de Dios, si ese hijo de Dios tuvo que ir al Calvario para ser sacrificado, todo hijo de Dios que debe venir al Calvario también debe tener un Calvario. Por eso se cantó ese último canto al final de los cantos. Quiero mi día en el Calvario.
no para contemplar, eso está bien, sino para tener mi propio día y ser crucificado con Él. Debe tener también un calvario. Usted debe de tener aquel día en el Calvario. Yo tengo que tener aquel día en el Calvario. Eso concluye la cuestión del pecado. Por eso, hermano Branham dijo estas palabras. Cuando una persona ha tenido una experiencia del Calvario, nunca será la misma persona. Amén, hermanos. Porque eso concluye la cuestión del pecado. No es estrechar mano con el predicador, ¿verdad? No ser admitido en la iglesia y entrar por medio de una carta o por medio de una profesión, sino, hermano, entrar por medio de un nacimiento. Y para que una semilla pueda nacer, primero tiene que morir. Tiene que podrirse todo lo que rodea esa semilla, para que la vida que está en esa semilla pueda brotar. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos, y damos gracias al Señor.